Juanito, ¿ya está listo el reportaje? Sí. Vamos a ver todo lo que está pasando de COVID, Lorian, por favor. Perfectamente. Y ahí agarras. Sí. En salud con el COVID, ¿hay pronóstico de saturación de camas y hospitales, presidente? No tenemos camas suficientes. Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y pues otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos. Como ocurrió durante la primera ola, AMLO vuelve a minimizar la amenaza del COVID-19. Hace casi 4 años, en marzo de 2020, López Obrador invitó a los mexicanos a abrazarse porque decía que no pasa nada. Su irresponsabilidad costó la vida de más de 800,000 mexicanos, de acuerdo con cálculos de expertos independientes. México fue uno de los países con mayor mortalidad durante la pandemia debido a la ineptitud de la 4T, pese a que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, levantó en marzo de 2023 la alerta mundial por COVID-19, no debemos bajar la guardia. Este inicio de 2024, México registra un repunte de casos de COVID con al menos 200,000, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Por ello, gobiernos e instituciones educativas han comenzado a retomar medidas como el uso de cubrebocas, como recomendó la UNAM o la Secretaría de Salud del Estado de México. Actualmente, los mexicanos se encuentran desprotegidos, pues el gobierno de AMLO ha promovido en los últimos meses únicamente la aplicación de vacunas que no tienen aval de la OMS, como la rusa Sputnik o la cubana Abdala, e incluso estas han escaseado. En este caso, señor presidente, incluso yo mismo la semana pasada, el viernes, estuve en clínicas. No hay vacunas COVID en el sector público y lo que nos dicen es no tenemos fecha, hay que estar preguntando constantemente. Es decir, las personas sí quieren vacunarse, están buscando la vacuna. No todos tienen la posibilidad de comprar Pfizer, pero en el sector público todavía no llegan. ¿Cuándo habrá de nueva cuenta vacunas COVID? La que sea. Pues fíjate que yo tengo otra información, tengo otros datos. Sí hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, o sea, la rusa y la cubana. Para desgracia de los mexicanos, el repunte de COVID llega durante los últimos meses del sexenio de López Obrador, pero los ciudadanos tenemos en nuestras manos el poder para sacar del gobierno a los irresponsables que ocasionaron cientos de miles de muertes y que llegue a la presidencia alguien a quien sí le importan nuestras vidas. Lorian, adelante. Bueno, muy buen reportaje, yo creo que muy al punto con varias cosas. Primero, el presidente debería cuidar un poquito lo que dice, porque pues ninguna enfermedad es causada por el clima, ¿no? Ahora circulan muchas cosas muchas enfermedades causadas por el clima. Pues no, las enfermedades son causadas por virus, por bacterias que circulan en esta temporada, sobre todo ahorita en esta temporada invernal. Circulan muchos virus respiratorios y ahorita, desgraciadamente, tenemos una combinación de niveles muy altos de influenza. Es decir, si vemos la curva de influenza actual, esta temporada de influenza 23-24 pinta para ser la más grave de los últimos 5 años, ¿ok? Entonces hay muchos casos de influenza y aparentemente hay muchos casos de COVID. Ahora, ¿por qué digo aparentemente? Porque por desgracia no tenemos datos. El gobierno ya no está dando datos de donde podamos inferir exactamente cómo está la situación. Es decir, los datos ahorita del gobierno son tan contradictorios que dicen que no hay casos, pero las tasas hospitalarias son más altas que en el 2020. Las tasas hospitalarias, ¿qué significa? Significa el número de pacientes positivos que requieren hospitalización. Estamos en niveles del 2020, de principios de la pandemia, digamos.
Entonces, esto desde luego también es una cifra artificial porque como no se registran muchos casos, el gobierno ya no está registrando los casos de COVID, esa es la verdad. Entonces ahorita pues se registra como que no hay nada. Pero pues hay indicadores que sí podemos ver, que nos dan un indicio de qué es lo que está pasando. Sabemos que los casos de COVID en general en el mundo están aumentando y esto es muy preocupante. Ahorita en Italia, por ejemplo, en la región de Lombardía, tuvieron unos episodios en donde tuvieron los hospitales otra vez saturados como al inicio de la pandemia. En Italia actualmente están muriendo aproximadamente 370 personas al día de COVID. ¿Serio? 370 personas. Esto inició hace como un mes y medio, y como ha pasado antes, pues lo que empieza en Europa después se traslada a Estados Unidos y después viene para acá. Los casos están aumentando y ya hay muchos indicios. En Estados Unidos hay un aumento muy significativo de contagios, pero preocupa una cosa en particular, que hasta ahora, después de que la vacunación se dio y vino la variante Omicron, que fue en noviembre del 2021, hemos tenido episodios donde vemos casos elevarse mucho los contagios de COVID, pero ya no tanto las defunciones. Es decir, que vemos muchos casos, pero pocos casos graves en comparación al inicio de la pandemia. Esto es de aplaudirse, esto es una gran noticia, y esto es debido desde luego a la vacunación y a la exposición que los seres humanos hemos tenido durante estos 3 años y medio, 4, al virus, ¿no? Entonces, el problema ahorita es que los repuntes que se están viendo están afectando no solo el número de casos, sino también el número de casos graves. Y entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué ahora hay más casos graves de COVID? ¿Es que el virus se ha vuelto más agresivo? Pues no hay indicios de que el virus se haya vuelto necesariamente más agresivo, pero el virus sigue evolucionando y lo que no tenemos es ahora actualización en la vacunación o la protección contra el virus que hoy circula. Hoy circula una variante que se llama JN1, que le han apodado pirola. Esta variante pirola, en donde comienza a ser predominante, ha mostrado aumentos muy importantes de contagios y de casos graves de COVID. En México ya se detectó la variante pirola. Hace semanas se dio a conocer que ya está circulando en nuestro país, seguramente mucho más de lo que se reporta, porque los reportes son escuetos, ¿no?, de los análisis genómicos del virus en nuestra población. Entonces, en las próximas semanas se espera que los contagios aumenten y lo que es grave es que aumenten los casos severos de la enfermedad. Con ello las hospitalizaciones, las personas en terapias intensivas, y desde luego las muertes, por desgracia. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Traje un pequeño material que a lo mejor se puede mostrar. Quiero ilustrarles, porque creo que es más fácil que la gente... Hay una lámina que dice evolución del virus SARS-CoV-2, tal vez podemos poner esa. Nada más porque quiero ejemplificarles algo. Es la otra. Es una que dice evolución del virus SARS-CoV-2, esa, exactamente. Ahí. Miren, lo que están aquí viendo es cómo el virus de COVID ha ido evolucionando. Lo que ven en los puntitos son diferentes virus que han sido aislados. Si ven la parte superior izquierda de la imagen, ese es el virus ancestral, el virus original. Los que están en gris en la parte superior izquierda de la lámina, ¿sí?, son puntitos. Ese es el virus que se originó en Wuhan, en China. Ese es, digamos, el origen. El origen, el virus. De ahí, como no hemos detenido la transmisión del virus, el virus ha seguido evolucionando y cambiando. Lo que ven entonces, si ven los puntos que están en la parte inferior izquierda, estamos hablando de las variantes que se dieron a finales del 2020 y durante el 2021, que son, por ejemplo, alfa, delta. ¿Se acuerdan de esas variantes, sí, no? La alfa, la beta, gamma, delta, todas estas variantes están ahí abajo. Conforme nos vamos hacia la derecha, significan virus que cada vez van divergiendo, es decir, son cada vez más diferentes al original.
al virus ancestral que quedó del lado superior izquierdo, ¿ok? Entonces, si ahora vemos, esas eran las variantes, la forma como ha ido divergiendo, es decir, cambiando, modificándose el virus a través del tiempo, es realmente impresionante. Lo que hemos visto es la evolución de un virus en tiempo real, como no se había visto nunca antes, por la enorme transmisión. Entonces, si vemos la otra, la que pusieron primero, por favor, la que sigue, que es evolución de las vacunas y del virus. Ok, ahora, ojo con lo siguiente. Tuvimos vacunas de primera generación. Si ven el primer recuadro, esas vacunas estaban generadas contra el virus original. ¿Ok? Esas son las vacunas de primera generación, las que todo el mundo se puso al inicio, vamos a decir, a principios de 2021, durante el 2021, nos pusimos 2, 3 dosis, de repente hasta un refuerzo, una cuarta dosis, ¿no? Esas eran las de primera generación que estaban hechas para los virus originales, es decir, el virus ancestral, y desde luego funcionaban relativamente bien contra las primeras variantes, que eran alfa, gamma, delta y etcétera. Si nos vamos al siguiente recuadro, vienen las vacunas de segunda generación, que son las bivalentes, ¿sí? Esas funcionaron bien para las vamos a decir, subvariantes de Omicron, que ahí están ejemplificadas en los puntitos verdes, en el centro de la gráfica, ¿sí? Los verdes y como color aqua y así, ¿no? Que era BA5 y BA4. Esas eran las vacunas bivalentes. Actualmente tenemos vacunas de tercera generación, que son para las subvariantes más lejanas o más distintas al virus original, que son las de tercera generación. Ahora, si me ponen el recuadro de las vacunas, quiero explicar algo muy rápido de por qué hay una tabla que tiene 4, por favor. Tiene 3 columnas que son vacunas. Esa es la vacuna que se está distribuyendo, ahorita les hablo de eso. Miren, este es un resumen, les preparé este resumen para que fuera muy sencillo de entender por qué las vacunas que el gobierno de México está administrando en el sector público son verdaderamente una vacilada, por qué no son adecuadas en este momento de administrarse a la población, ¿ok? Entonces, lo que vemos ahí son de las vacunas contra COVID-19 que se han ido generando. En el recuadro del lado izquierdo tenemos las vacunas de primera generación, eran monovalentes. Ahí la gente se administró entre 2 y 4 dosis de esta vacuna. Sí. Las primeras 2, luego dijeron, no son 2, son 3, y luego nos dijeron un refuerzo, y se fueron a la cuarta. Muy bien. Estas estaban diseñadas contra el virus ancestral, o sea, el virus original, ¿ok? Y la vigencia de estas vacunas fue aproximadamente entre diciembre del 2020 a agosto del 2022. ¿Qué vacunas? Todo el mundo se acuerda de estas. Las de RNA mensajero como la de Pfizer, la Moderna. ¿Se acuerdan que había la vacuna de AstraZeneca, la CanSino, la Johnson & Johnson? Las que están en rojo, con un asterisco, son de esta lista las vacunas que no han sido aprobadas, nunca fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Entre ellas, Sputnik, la vacuna Patria, que se dijo que iba a venir, nunca vino, después se dijo, señor presidente, tenemos Patria, dijo la doctora Álvarez Bulla. Y yo le pregunto, doctora, si tenemos Patria, ¿dónde quedó la vacuna? Porque igual que esos ventiladores muy neoliberales que hizo CONACYT, que nunca llegaron, la vacuna Patria tampoco llegó. Pero también tenemos Madre. Y otras no tienen patria ni matria. Eso. Bueno, entonces, miren, lo que ven aquí son las de RNA mensajero, las de vector viral, las de virus inactivado y las de proteína, que fueron de primera generación, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de todas esas? La Sinopharm, la Sinovac, la Novavax, esas no estuvieron en el presidente México, ahorita en ese que dijo que se ha vacunado con la cubana, que es la Abdala, y con la rusa, que es Sputnik, ¿no? Pero, ¿ninguna está aprobada? No, ninguna. Ni le sirven. Ni actualmente funcionan, porque ya vieron cómo ha ido evolucionando el virus. Por la evolución del virus, la gente se pregunta, ¿por qué otra vacuna? ¿Por qué otra dosis? ¿Por qué otro refuerzo? No es aleatorio, esto no tiene que ver con... Espérate, te tengo que interrumpir porque me está haciendo ruido algo, perdón. Sí, no, claro. Son tan hijos de su madre las gentes que trabajan con Andrés que lo quieren asesinar. Porque si le dicen, presidente, chínguese un Sputnik y un Abdala, y él dice con mucho orgullo, yo ya me vacuné un Sputnik y Abdala, y ni siquiera han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud, eso a mí se me hace que es un complot.
También habría que ver si en realidad se las puso, ¿eh? No, pero tienes razón. Habría que ver que en realidad Yo se creo las que haya fue la de puesto, Virreyes y sí. compró la Sí, Pfizer. la La Pfizer, Pfizer. sí, yo creo que sí. Sí, Pues ok. miren, en esta explicación entiendan lo siguiente, la gente tiene muchas teorías de conspiración, ¿no? Que el Big Pharma nos quiere vender un montón de cosas, estas vacunas, ponernos 5, 6, 10, 15, 20 dosis de la vacuna. A ver, no es Ya no hay bolillitos. de contentillo, no es no es sin sentido. Porque el virus ha ido evolucionando y cambiando, las vacunas previas han ido perdiendo efectividad, han ido perdiendo eficacia, de tal suerte que se han generado vacunas de nuevas generaciones que son efectivas contra el virus que circula en ese momento, ¿ok? Entonces, como ven, las de primera generación en ese cuadro, entonces eran esas, todos nos pusimos esas vacunas muy bien. Nada más que cuando el virus cambió y vino la variante Omicron, teníamos las subvariantes BA4 y BA5 que causaron mucho problema en su momento, repuntes, muertes, etcétera. ¿Qué pasó? Se generaron vacunas de segunda generación. En este caso, el resto de las vacunas perdieron vigencia. O sea, ya no hay AstraZeneca, ya no hay CanSino, ya no hay Johnson & Johnson, ya no hay nada. Y hoy por hoy ya no debería haber Sputnik, Abdala. Y si piensan todavía sacar la patria, pues yo creo que mejor pues ya ahórrense la molestia, ¿no? Entonces, lo que hubo fueron las de segunda generación. Recordarán, mucha gente tuvo que ir a Estados Unidos a ponerse estas vacunas porque el gobierno de México no tuvo a bien adquirirlas para proteger a nuestra población. Entonces, la gente tuvo que salir y mucha gente quedó sin protección, porque pues aquí no se distribuían y no se vendían en ninguna parte. Estas de segunda generación eran bivalentes, queriendo decir que fueron tanto contra el virus ancestral como contra las variantes BA4 o BA5 de Omicron. Entonces tenía para dos diferentes, ¿ok? La vigencia de esas vacunas fue entre septiembre del 2022 hasta septiembre del año pasado, de 2023. Ahora, afortunadamente, tenemos ante la variante Pirola, ¿sí?, una nueva generación de vacunas se generó ante la subvariante XBB.1.5 de Omicron, que también confiere muy buena protección contra Pirola, que es la variante que ahorita es la que está circulando. ¿Es la Pfizer que venden en la farmacia? Correcto, la Pfizer y Moderna. Hay Pfizer, Moderna y Novavax. A México no ha llegado Novavax, pero sí, estas de tercera generación entonces son monovalentes. La gente requiere una sola dosis. Si ustedes tuvieron cualquier dosis previa de primera generación o de segunda generación, si tuvieron una, si tuvieron 2, 3, 4 o 5, no importa. Hoy necesitan una vacuna adicional que es la de actualizada, es decir, una vacuna de tercera generación, porque las que tuvieron antes, no importa el número de dosis, fueron vacunas que protegían contra los virus que circulaban en el 2020, en el 21, en el 22 y por lo menos principios del 2023. Actualmente el virus que circula es otro, por eso necesitamos otra vacuna. Entonces la gente no necesita espantarse, esto no es particular de COVID. Año con año la gente se pone una vacuna nueva de influenza. ¿La razón? Porque las cepas que circulan ese año de influenza son distintas año con año. Y entonces se pone una vacuna para proteger contra la cepa de influenza que circula el año que corre, ¿sí? Pues ahora lo que aparentemente va a ocurrir es que año con año vamos a recibir una vacuna y esa vacuna va a ser una vacuna actualizada para el virus que en ese momento está circulando. Entonces, hoy las vacunas vigentes, están vigentes desde octubre del 2023 del año pasado y a la fecha, son estas vacunas de tercera generación contra la subvariante Omicron XBB.1.5. Hay la de Pfizer, la de Moderna y la de Novavax. Y las hay en versiones para menores de 6 meses a 4 años, para menores de edad de 5 años a 11 años, y para la población de 12 años en adelante. Ahora, aquí en México, ¿cuál es nuestra situación? Tenemos actualmente en farmacias, y voy a decirlo explícitamente, no importa que les hagamos un comercial. No, o sea, para por favor. nada. Comercialote va, porque es donde están. Están las vacunas en Farmacia San Pablo, en las farmacias del Ahorro, en Walmart, en las farmacias Guadalajara y en las farmacias Benavides.
La Cruz Roja está distribuyendo algunas de estas vacunas. Ahora, aquí lo que necesitamos entender es, en México llegaron Pfizer y Moderna para los grupos de 5 años, de 5 a 11 años, esa es la pediátrica, ¿sí? Y para de 12 años en adelante. Toda la gente que ya tuvo dosis previa necesita una dosis, una sola dosis, eso es todo. Quien nunca haya sido vacunado contra COVID antes requiere 2 dosis. Una hoy y la siguiente entre 21 y 28 días más tarde, ¿ok? Entonces, el problema es, ustedes tienen menores de edad, chiquititos, menores de 5 años, y la gente se preocupa mucho, con justa razón. En este país, nada más para que se sepa, una de las grandes irresponsabilidades que este gobierno ha tenido para la salud de los mexicanos es el grupo de edad, de menores de edad, ¿sí? El grupo de recién nacidos a 17, 18 años, que más se ha muerto de COVID durante la pandemia, es el grupo de menores de 4 años. Y justamente ese es el grupo que este gobierno se ha negado a traer las vacunas para proteger a los menores más pequeñitos. En este país, a la megafarmaciotota del bienestar. ajá, No te proveen de... no te proveen de esa ni de ninguna. De ninguna. De ¿Cómo? ninguna. Contra la rabia ni contra nada. Porque la megafarmaciota parece que desde que abrió ha surtido 64 recetas, Sí, ¿no? ha surtido Más o 64. menos. Yo creo Más que o el doctor menos. Simi surte esas recetas en media hora, ¿no? Claro. Sí. Más o menos, Menos. si te Es una llegan broma. en 4 días. El gobierno, para empezar, no está administrando vacunas actualizadas. Y lo voy a decir con toda claridad. No tiene ningún sentido en este momento vacunarse con las vacunas cubanas, rusas, si sale la patria. Pudieron ser vacunas buenas o no, independientemente de que estén o no autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que son vacunas desactualizadas, no confieren protección contra el virus que hoy circula. Entonces, pues es una lástima, ¿no? La gente dice, pues mejor eso que nada. Pues no sé, yo creo que mejor le exigimos al gobierno lo que es su responsabilidad y obligación ante nosotros. Y lo que es su obligación es proveer a la gente, porque las vacunas pues se están vendiendo en estas farmacias que acabo de mencionar. El costo de las vacunas es de aproximadamente 850 pesos. Wow. En las farmacias del ahorro, las vacunas están en 799 pesos, en 799. No, pero sí hay. Ay, claro. Sí, sí, Ay, sí. busquen en las páginas, en los sitios web de cada farmacia. Walmart tiene un PDF en donde dice específicamente todas sus sucursales a nivel nacional, cuáles tienen Pfizer, cuáles tienen Moderna y cuáles tienen la pediátrica. Ahora, no todas las farmacias tienen la pediátrica, no todas las farmacias tienen Moderna, la mayoría tienen la Pfizer para 12 años en adelante. Hay que, pues esa es la vacuna que la mayoría de la gente necesita tener. Repito lo de los niños menores, los más chiquitos. Nunca en México el gobierno tuvo a bien autorizar las vacunas para el grupo de 6 meses a 4 años. Nunca. A pesar de que de todos los menores de edad fue el grupo que mostró la mayor cantidad de muertes por COVID durante estos años. ¿Ok? Y a la fecha, en la actualidad están aprobadas las vacunas para que se vendan en el sector privado. En México, COFEPRIS autorizó las de 5 a 11 y las de 12 en adelante. Sigue sin haber la vacuna para de 6 meses a 4 años. Lo cual es un problema, ¿no? Pero bueno, algunas personas, esto se los paso porque me han estado preguntando mucho en los últimos días, algunas pediatras en consultorio tienen la vacuna pediátrica, que es la de 5 a 11 años, y ajustan la dosis para dar la dosis correcta a los más pequeñitos. Esto es posible hacerlo, pero esto no lo pueden hacer en una farmacia. Tienen que ir con un pediatra que tenga la vacuna pediátrica y que sepa administrar esa dosis que debe ser menor ¿De dónde para la los más sacó chiquititos. el pediatra, esa vacuna? Se están distribuyendo ya. Ok. Los distribuidores de vacunas en México están distribuyendo estas vacunas. La Moderna y la Pfizer en los grupos pediátricos, o sea, de 5 años en adelante, digamos, de 5 a 11 y de 12 en adelante. Ya no ves filas en las farmacias como en años anteriores. Había unas filas para que te vacunaran, ahora no hay eso. Pues yo he visto que sí se han agotado mucho las vacunas de COVID. Entraron en... O entraron menos. ¿No? Pues yo creo que las farmacias subestimaron la demanda, porque
El primer mes que estuvieron aquí las vacunas, por ejemplo, en la esquina de mi casa, en una farmacia del ahorro, en donde fui el día que salieron las vacunas, llegué como a las 12 del día y pregunté, ¿tienen las vacunas contra COVID? Y la señorita muy asustada me dijo, pues tuvimos, pero se agotaron como a las 10:30. Dije, bravo, qué bueno, la gente se está vacunando, ¿no? Sí. Volví a los 3 días, le digo, ¿tienen la vacuna COVID? Pues no, fíjese que nos resurtieron, pero ya se agotó otra vez. Dieron menos. Dije, claro. Pero ahora están surtiendo más. Ahora sí llevé a mi mamá, que es adulto mayor, tiene 82 años, mi madre querida, y ella, como el resto de los adultos mayores, es parte de la población en muy alto riesgo, que muy vulnerable. Si no van a vacunar a otros miembros de la familia, por lo menos, por favor, a sus adultos mayores, a sus papás, a sus abuelos, necesitan vacunarlos. Fuimos a la farmacia San Pablo y ahí no tuvimos que hacer cita, no tuvimos que nada. Llegamos, ¿tiene vacuna? Sí. ¿Me la puedo poner ahorita? Claro. Uno paga, pasa al consultorio, ahí la ponen. Ahora, por ahí tengo una fotografía para que la gente vea esto, de los viales de la vacuna. Si la podemos poner, nada más para que de esta pequeña... Aquí, a ver, la del lado izquierdo es la que... Estas son las dos que llegaron a México. Debería haber llegado una tercera, que, repito, es la de 6 meses a 4 años, pero esa no tiene autorización por la COFEPRIS, porque, bueno, pues López-Gatell decidió que dejemos desprotegidos a los más chiquititos, ¿no? A ver si alguien se pone las pilas para que eso cambie. Es López-Gatell. Yo no... Hay grados de pendejismo, pero este ya es ofensivo. Sí, superior, sí. Entonces, la vacuna del lado izquierdo, esta es la Pfizer, no tengo fotografías de la Moderna, pero Moderna tiene las mismas 2 versiones, para niños de 5 a 11, para adolescentes y adultos de 12 años en adelante. Me llama la atención que no hay logotipo de Pfizer. O sea, como que lo están manteniendo humildemente. ¿Cierto, verdad? Sí. Ni siquiera lo había pensado, pero cierto. Soy publicista. Ahora, cuando me vacuné, yo tomé esta siguiente foto. La del vial ahí solito. Ese es el vial que le pusieron a mi mamá y el mío. A ver si por ahí queda la fotografía. De los 2 viales no se ve por acá. Sí, ahí está. Ahí está. Ahora, les explico. Estas vacunas, para quienes tienen duda, estas vacunas ahora están formuladas de tal manera que solo requieren refrigeración. La gente se preocupa, no, en las farmacias no van a seguir la cadena de frío. Las farmacias tienen que seguir las instrucciones del fabricante, tanto de almacenamiento como de administración, al pie de la letra, o pierden los permisos para administrarlas, para comprarlas y administrarlas. Entonces, aquí no hay de que a Chuchita la bolsearon. Es decir, no es un vial, por lo menos las de Pfizer, no son viales multidosis los que Pfizer está distribuyendo. Entonces, no es de que cuánto le echaron para diluir, que si sacaron más vacunas de un vial, que si cuánto me pusieron. Aquí no hay duda. Las farmacias no están manipulando en absoluto las vacunas, es decir, son monodosis, son viales monodosis. Es decir, un vial para cada persona. Ya viene diluido, ya viene con la dosis que debe ser, ya viene así, y no requieren cadena fría de ultracongelación, sino que simplemente refrigeración. Entonces en la farmacia las tienen en refrigeración. Ese vial, ahí estoy yo siendo vacunada. Muy contenta de finalmente en este país poder hacer lo que se debió haber podido hacer desde hace mucho tiempo, que es acudir a una farmacia y pedir mi vacuna, ¿no? Pedir la vacuna que yo quiera poner. Lorian, tienes 4,000 preguntas. Vamos Verónica, con las preguntas. Vamos a las preguntas, pero tú como estás en la mesa puedes empezar. Ok, muchas gracias. Si la gente, pues son muchas, si la gente puede escoger entre Pfizer o Moderna, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y además, no importa qué vacunas hayas tenido antes. Si te pusiste Pfizer o te pusiste Moderna, o tuviste AstraZeneca, o tuviste Sputnik, o tuviste CanSino, la mezcla no importa. Hoy por hoy hay que ponerse una dosis de esta vacuna actualizada y ya. Okay. ¿Cuál? La de Pfizer o la de Moderna da exactamente lo mismo. ¿Y cuestan lo mismo? Y cuestan, no meto las manos, sí, cuestan lo mismo, porque en Walmart la vacuna está en 4, no estoy labrando en piedra, pero cuesta 890 pesos, algo por el estilo. El rango de precios va
entre 799 en la del ahorro hasta 890. Ese es el rango de precio. Pero no hacen distinción entre la Pfizer y la Moderna, que es Walmart quien la carga más, la Moderna. Entonces, asumo que es el mismo precio. Entonces, es el mismo precio y en realidad se pone en una, se pone en la otra, da exactamente igual y no importa qué vacunas previas hayan tenido. Si te dio COVID, ¿al cuánto tiempo te puedes vacunar? En realidad, si te dio COVID, si ya no tienes síntomas y la prueba sale negativa, ya te puedes vacunar. ¿Y al cuánto tiempo empieza a hacer efecto la vacuna? ¿Ok? La vacuna en general, para ver los efectos completos de la protección, esto llevará aproximadamente unas 2 semanas. Entre semana y media, 2 semanas, es cuando nuestro sistema inmunológico ya va a estar, digamos, dándonos la protección total que vamos a tener con esa dosis. ¿Hay efectos secundarios? ¿Te sientes mal algo o no? Casi no tienen efectos secundarios. Ahora, la gente sí tiene que entender, esto depende de cada persona. Alguien se vacuna, bueno, les cuento la historia muy sencilla. Fui con mi mamá a vacunarme. Ella de 82 años, pues con los problemas que una persona de 82 años tiene naturalmente, ¿no? Yo acá muy jovial y qué sé yo, nos pusimos la vacuna y ella andaba como si nada, completamente como si nada. Y yo al día siguiente andaba como si un tren me hubiera pasado encima. O sea, traía escalofríos, como malestar general, como dolor articular, cansancio, un poquito de dolor de cabeza. Nada que no curen 2 paracetamoles y una camita cómoda, ¿no? O sea, una acurrucada en la cama, 2 paracetamoles, un tecito y ya. Las molestias de la vacuna son en general dolor en el brazo, donde se aplica. Esto no debe pasar de 24 a 48 horas, ya pasó. Si dura más de 48 horas, vayan a un médico, algo está mal, ¿no? O sea, lo normal es 24 a 48 horas, todos los síntomas de la aplicación de la vacuna deben haber desaparecido. Y los síntomas pueden ser dolor de cabeza, cansancio, un poquito de escalofríos, febrícula, un poco de fiebre, no fiebre alta, ¿eh? Alguien tiene 39 y medio de temperatura, a otra cosa está pasando, no es la vacuna, no. Es febrícula, ¿no? O sea, fiebrecita, malestar general, esto pasa, pero pasa de 24 a 48 horas. Y cualquier malestar, pues bueno, es realmente nada en comparación a pensar que uno puede entonces después, ahora que los contagios estén desbordados en las próximas semanas, si les da COVID, puede darles COVID, a pesar de la vacuna, pero no van a tener caso severo de COVID y están protegidos contra morirse de COVID, ¿no? En un porcentaje muy alto. Entonces, las vacunas de influenza Pedro. También las venden. Todavía me faltan 2 preguntitas. ¿También las venden en farmacias las de influenza o nada más el sector salud las está aplicando? No, las de influenza también. De hecho, ahora está pasando algo que a mí me parece genial. Bueno, genial y no, ¿eh? A ver, las farmacias están supliendo en gran medida las carencias en el sistema de salud del gobierno. Porque ahora muchas vacunas que en el gobierno no hay, como por ejemplo la vacuna contra herpes zóster. Quienes nos escuchan deben saber, todas las personas de 50 años y más necesitan vacunarse contra herpes zóster. Es una enfermedad sufridísima que nadie quiere padecer herpes zóster, créanme. Es una enfermedad dolorosa, muy molesta. A Carlitos Alarraqui le pasó, Ay, a mí también. es del carajo. Es del nabo. O sea, Sí. Es algo Sí. de 50 años en adelante. Sí. Y en México, ahora, afortunadamente, estas mismas cadenas de farmacias cargan la vacuna del herpes zóster. La buena, la Shingrix, se llama Shingrix la vacuna. Se ponen una, entre 3 y 6 meses se pone la segunda dosis, ya quedaron, ¿no? Si viven mucho tiempo, bueno, pues cada 10 años hay que ponerse un refuercito, ¿no? Pero 10 años, o sea, no es nada. Mi última pregunta. A ver, en farmacias, para Pedro decir quiere rápido lo de la preguntar influenza. también el público. Tienen muchas vacunas ahora en las farmacias. Entonces, es muy bueno porque esas que la megafarmaciota no tiene, ¿verdad? ¿Cómo? No las tiene, no sé cómo, es un misterio, es un misterio. Esas que no tiene la megafarmaciota las pueden encontrar en una farmacia Benavides o una San Pablo, una del Ahorro, qué sé yo. Ok, en una de la farmacia Guadalajara, no sé. En fin, influenza. La temporada de influenza no va a terminar lo mismo que la temporada de COVID, óiganme bien, hasta marzo o abril. Y esta pinta para ser, como dije al principio del programa,
la más severa temporada de influenza que hemos tenido en los últimos 5 años. Sí. Entonces, quienes no se han vacunado contra influenza, corran a hacerlo ya. Corran a hacerlo ya. Y pueden vacunarse el mismo día, en la misma, de las dos. En un brazo COVID, en otro brazo influenza, ya quedaron. Ok. Uno y uno. Pueden hacerlo el mismo día y todo. La de influenza es mucho más barata. Es una vacuna como de 400 pesos, 450 pesos, algo por el estilo. Como la mitad, cuesta como la mitad de la de COVID. Y a ver, esto es bueno, ¿no? Las farmacias están supliendo tanto el médico general, la administración de medicamentos, de vacunas, una serie de cosas. Pero, ojo, ¿qué pasa con toda la población que no puede pagar estos servicios? Exacto, esa es la que me preocupa. ¿Qué pasa con la población que no puede pagar estos servicios? Entonces, pues yo sí digo, afortunadamente, en el sector de salud nunca me iban a dar mi vacuna Shingrix, ¿verdad? Nunca me iban a dar mi... Entonces, qué bueno que la puedo pagar. Pero, ¿qué pasa con la mayor parte de la población de México que no puede gastarse 850 pesos esta quincena porque no le alcanza para poner comida en la mesa si lo hace? Y tampoco tiene conciencia de que tiene que vacunarse porque no se escucha mucha publicidad al respecto. Pues sí, esa es obra de López-Gatell, ¿no? Entre menos se hable de COVID, entre menos se hable de la pandemia, mejor. Y la gente necesita entender, mientras que se puso un fin a la emergencia sanitaria, la pandemia continúa, seguimos en pandemia. Es decir, COVID sigue estando presente en todos los continentes en niveles epidémicos. Esa es la definición misma de una pandemia. Entonces, el gobierno ahora no da información porque pues prefiere... Si no hablamos de eso, hacemos de cuenta que no existe, ¿no? ¿Tienes no preguntas pasó, más? pero... ¿Qué más quieres? Sara, ¿ya? No, muchas gracias. Pedro, tú tienes una pregunta. Gracias, perdón, Pedrito. Ay, por Dios, ¿no? ¿Qué me dices? No, fíjense que yo quisiera irme, Lori nos está poniendo el aquí y el ahora y parte de lo que fue el pasado, pero yo quisiera llevar esto a el tiempo en el que empezó todo el conflicto. Una de las cosas que no podemos perdonar de esta administración es que no se llevó un rigor estadístico. Hubo muchas personas que murieron en sus casas, que murieron sin atención, sin el acceso a un respirador, sin acceso siquiera a entrar en un hospital, porque no había la forma de hacerlo, no la hubo. Eso por un lado. Y esto de todas maneras, en términos de los registros internacionales, seguimos teniendo el 5º lugar de mayor número de muertes con 334,000 casos, pero, bueno, después de Estados Unidos, después de la India, después de Brasil, después de Rusia, seguimos nosotros. Pero lo grave de todo esto es que estos 334,000 casos, todos sabemos que no fueron así porque hubo, y esto Lori nos lo puede decir, muchas personas que su deceso fue registrado como neumonía. Eso por un lado. Después, por otro lado, pienso que así como no hubo un rigor estadístico, no hubo un rigor preventivo. A mí me tocó cubrir muy de cerca cuando la H1N1, ¿se acuerdan cuando el Bester Gordillo dijo la HNM, que no sabía ni qué leer? Bueno, ahí se le criticó al gobierno de Calderón que el gobierno le metió miedo a la población y sobreexpuso la H1N1. Bueno, yo prefiero un gobierno al que se le acuse de un exceso de protección a un gobierno que diga que con una estampita del Sagrado Corazón no te va a dar el COVID, o que el presidente tiene la autoridad moral para que no se le pegue y para que él tampoco pegue el COVID. Esas son cosas que se dieron en su momento. Quiero irme al 2020. Luego, se perdió en muchos casos la cadena de frío, hubo muchas personas que llegaban, cuando lograban vacunarse, pues se vacunaban, una cuestión ahí inocua que ya no tenía ningún tipo de sentido porque se había perdido su efecto. Por otra parte, pienso que no se compraron respiradores a tiempo, como tampoco, aunque lo manejó Marcelo Ebrard, que decía que se habían comprado primero que en ningún otro país las vacunas pertinentes para poder vacunar a la población. Y lo más importante, creo, que tenemos que, cuando termine esta pesadilla, tenemos que fincarle a el presidente una responsabilidad penal. Y les voy a decir por qué. Porque el hombre prohibió que el sector privado
en el momento de la mayor crisis, estableciera con el gobierno una guerra en contra del COVID, vacunando de manera simultánea tanto en el sector público como en el sector privado, en clínicas, en hospitales, en consultorios, en farmacias, en donde se pudiera y hubiera las condiciones como para poderlo hacer. Y el presidente, en una acción estrictamente política, dijo, esto se lo deben al gobierno. Y los que reciban la vacuna, decía Lori, qué padre que en México ya me estén vacunando. En aquel tiempo, 2020 y 2021, era gracias, señor presidente, de que por usted tengo la vacuna. Y todos los que se murieron detrás de una decisión que tomó el presidente de que no hubiera alternativas en el sector privado para quien lo pudiera pagar de manera holgada o de manera desesperada, pero que tuviera acceso a esa vacuna. No se tuvo, y ahí pienso que esta cifra de 334,000, bueno, se ha llegado a pensar que la cifra puede remontar hasta los 600,000 muertos. Y esta es una responsabilidad de un hombre que entre eso... No, Pedro. ¿Cuánto? 800. No, a ver, la cifra exacta, sí tenemos cifras. Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en las bases de datos de COVID-19, desde luego están totalmente sesgadas y están mal y faltan muchos datos, los datos están manipulados, hay una serie de carencias. Pero a ver, el Instituto Nacional de Salud Pública y también el INEGI, manejan las cifras del exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad, y esto es importante que la gente entienda qué es exceso de mortalidad. Tenemos todos los años una estimación de cuánta gente se muere en diferentes épocas del año, ¿sí? Esto es con base en lo que ha pasado en los 5 o 10 años previos. Entonces sabemos que en la temporada invernal suelen haber más muertes, que tantas más o menos, en una temporada hay menos y así. Ok, entonces de ahí se saca una estimación, esto es lo que esperamos de muertes en enero, en febrero, en marzo, en abril, así. Si ven en eventos extraordinarios, como catástrofes naturales, si hay un terremoto, si hay una pandemia, si hay una guerra, ¿sí? Entonces, hay un fenómeno que se conoce como exceso de mortalidad. Es decir, las muertes que se dan por encima de lo esperado, en el año, en esa época del año. Ok. Y entonces, pues uno busca la causa. Si uno va a ver, por ejemplo, la mortalidad en 1985, en septiembre, hubo un pico de exceso de mortalidad. ¿Por qué? Pues porque hubo el terremoto, ¿no? Por el temblor del 85, y ahí hay un pequeño pico de exceso de mortalidad. Entonces, ahora lo que ha pasado, no han habido otras cosas más que la pandemia. Entonces, todas las muertes en exceso que se han registrado desde que la pandemia inició son consecuencia de la pandemia, independientemente que las actas de defunción lo describan como muerte por COVID o no. Entonces, le voy a dar la cifra exacta, y lo que acaba de decir es tan acertado. Y va a ver por qué. La cifra de exceso de mortalidad actual que da el Instituto Nacional de Salud Pública hasta octubre del año pasado es de 820,012 muertes en exceso. Es decir, más de 820,000 personas han muerto en nuestro país a consecuencia de la pandemia. En actas de defunción de este número, 511,587, para ser preciso, son muertes a causa de COVID, es decir, muertes por COVID. Okay. Esto nos deja, señor Ferriz, con esta cifra: 308,425 muertes en exceso son muertes no COVID. Estas son las personas que murieron por falta de medicamentos, de acceso a los hospitales, por falta de atención médica, porque los hospitales se saturaron, por la mentada reconversión hospitalaria que se hizo tan mal, que entonces mucha gente que estaba esperando una cirugía, una diálisis, un tratamiento de cáncer, lo fueron postergando porque los hospitales estaban saturados con COVID, y esta gente, estas son víctimas también de la pandemia, aunque no hayan muerto por COVID. Y la cifra es de 308,425. Yo creo que esto debería ser absolutamente escandaloso. Es decir, casi la cifra oficial que marca la Secretaría de Salud de muertes totales en la pandemia son solo las muertes
digamos, por la negligencia, por el descuido, por el cambio del sistema de salud, por estas cosas. No, gente que no murió por COVID, pero sí murió a consecuencia de la pandemia. Y las cifras aquí están, y son verdaderamente patéticas. Yo creo que necesitamos recordar este periodo como en la historia de nuestro país nunca ha habido una tragedia más grande, salvo quizá la revolución. Claro, que fue el millón. Fue el millón. Este número de vidas. Y fue por una epidemia también. Era la revolución y la influenza que se cruzaron Y ahí. sin embargo, lejos de admitir que somos, como dice Pedro, el quinto país con mayor defunción por causa de COVID, nos jactamos de lo bien que supimos manejar la pandemia y cómo nos defendimos de ella. Yo voy a demandar penalmente a López-Gatell por asesino cuando acabe el sexenio. Claro. Te lo juro. Claro. Va a tener fuero porque va seguramente lo van a hacer, no sé si diputado o senador. Mira, familia típica, hay dos tipos de ser humano. Los que son una mierda y los que son López-Gatell. Ya. Vero, dinos. A ver, tenemos muchas preguntas del público. Pero además, no puedes hacer todas, trata de juntarlas porque falta Sarita, falta Luis, faltan 4 temas con videos que tenemos y Rosca, que ayer fue su cumpleaños y empezó a joder. a ver, vamos rápido. Bueno, Patricia de Los Ángeles Quintanilla te manda muchos saludos y muchas felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Teresa Rocha dice, ¿qué tan cierto que la vacuna cubana puede activar el virus? Lo desconozco. Yo creo que hay muchas teorías de conspiración que no hay que seguir. Miren, lo mismo que no le hagan caso a los antivaxxers. Aquí ya estoy viendo los comentarios que se colaron algunos, ¿no? Esa doctora, ¿cómo está? Miren, a mí no me paga ninguna farmacéutica. De hecho, si me pueden pasar el contacto para tener para que me paguen, es bienvenido, ¿eh? O sea, claro, de verdad. Yo sí, sería muy bienvenido. A mí no me paga nadie, ¿eh? Nadie. O sea, yo vivo de mi trabajo nada más. Hablo a favor de las vacunas porque no ha habido en la historia de la humanidad un descubrimiento científico que haya avanzado más el bienestar del ser humano que la vacunación, ¿ok? Entonces, no escuchen teorías de conspiración. No sé qué tan cierto sea esto de la vacuna cubana. Lo que sí sé de la vacuna cubana, no es necesario echarle ya más tierra. Ya es una vacuna que no funciona hoy, que no hay razón para que se esté aplicando. Punto. Ya, no sé qué más. Desconozco si eso sea cierto. No, me suena como teoría de conspiración, en realidad. Marta Villamar nos hace una pregunta, pero ya contestaste. Si te dio COVID en diciembre de 2023, ¿cuándo me debo vacunar? ¿A los cuántos meses ya podría vacunarse? Si ya quisiera? Se puede vacunar, ya se puede vacunar. Lourdes Alfaro, doctora Lori, ¿la actual vacuna Pfizer requiere una sola dosis o necesita un refuerzo? Y de ser así, ¿cuánto tiempo después? Si ya tuvieron alguna dosis previa contra COVID-19, una sola dosis. Si nunca fueron vacunados, entonces pónganse 2. Se ponen una hoy y se esperan 21 a 28 días, se pone la segunda y ya quedaron. Perfecto. Rina Villanueva, buen día. Y si me acabo de aplicar en Estados Unidos en diciembre, ¿me puedo poner en la farmacia Guadalajara hoy? Sí. O sea, menos de un mes. No, a ver, ¿ya se vacunó en diciembre? No, si ya se vacunó en diciembre, a mí me suena que ya le pusieron la vacuna actualizada. Si fue diciembre en Estados Unidos, ahí ya estaban solo. Es que entiendan que en Estados Unidos, cuando llega la actualizada, todas las anteriores salen del mercado. Ya nadie aplica las anteriores, no como aquí, ¿verdad? Entonces, si se vacunó en diciembre, no, a mí me suena que ya le pusieron la actualizada. Cheque bien. Si tiene la actualizada, que es vacuna Pfizer o Moderna o Novavax contra XBB1.5, significa que ya tiene la actualizada, no requiere más dosis. Talia T, doctora, si mis papás adultos mayores les aplicaron en el IMSS la Abdalá, ¿cuándo puedo llevarlos a aplicarles la vacuna? Hoy. Espera de 21 a 28 días. 28 días es la regla. Si se pusieron la Abdala, la Sputnik, qué sé yo, alguna de estas de primera generación que no les funcionan, sí pónganse la actualizada, desde luego. Como si se aplican shampoo. 28 días. Y entonces se la ponen.
Perfecto. Bueno, esto en general resume las preguntas. ¿Cómo del vas público. en likes, en views? A ver, tenemos en este momento 10,000 personas conectadas y 5,000 likes. Entonces, vamos bien. Pero quiere decir que la mitad de las personas que nos está viendo no nos está dando like. Entonces, no, ¿qué por pasó? favor, Es que ayúdenos. están clavados con Lorian. Están clavados con Lorian, que es súper justificable, pero tómense este segundo, respiren, pongan like. Sí. Y ya podemos continuar con el programa. Y quiero nada más decir una cosa para terminar el tema y pasar a otras cosas. Sí. Muy rápidamente recordar a las personas lo siguiente. Sí, en este momento es de vital importancia que la gente retome las medidas de prevención. Es importantísimo. Cuando se habla de medidas de prevención contra COVID, todo el mundo de repente hace, ay, no, eso ya pasó, era pandemia, ¿por qué? No, a ver, seamos sensatos, ¿sí? Las medidas de prevención contra COVID-19 sirven también para protegernos de la influenza, del virus esencial respiratorio, de todos los adenovirus que circulan, todos los virus que se transmiten de la misma forma, que es a través de la respiración, ¿ok? Entonces, en esta temporada vamos a decir, esto sería genial, que se volviera una costumbre, un deber cívico, o no sé, humano, qué sé yo, tener esta gentileza de la gente de no esparcir sus microbios a otras personas, muchas otras personas vulnerables que pueden llegar a tener enfermedades muy severas o incluso morir. Hay mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que tienen enfermedades preexistentes. Por favor, tengan conciencia. La forma de protegernos contra esta enfermedad, olviden todo el rollo de que enciérrate. Ahorita quedarse en casa, encerrarse, esto ya no tiene, es un sinsentido, ¿no? Hay que tener las medidas prácticas que se pueden hacer y que reducen significativamente los contagios. ¿Qué son? Utilicen, por el amor de Dios, cubrebocas en espacios cerrados. Están en espacios públicos cerrados, utilicen cubrebocas bien puesto, tapando nariz y boca. ¿Qué les cuesta? En todos los espacios cerrados, están en el transporte público, en una sala de espera, vienen en un Uber, en un elevador, ¿sí? Utilicen cubrebocas, esto no pueden imaginar la diferencia enorme que hace en la transmisión. Ahora, abran ventanas, procuren la ventilación de los espacios cerrados. La forma de disminuir el riesgo de contagio es cubrebocas, ventilación de los espacios cerrados. Si pueden filtrar el aire en un espacio cerrado, esto ayuda muy importantemente, pero estas son las medidas, olvídense de lo demás. Lavarse las manos es una medida de higiene general y ser limpios pues es muy bueno, ¿no? O sea, para todo. Es decir, sean limpios, claro, ¿no? Y lavarse las manos sirve muy bien para prevenir un sinnúmero de enfermedades. Estoy hablando Escherichia coli, enfermedades gastrointestinales, de todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero no es una medida específica para prevenir COVID. COVID se respira y está en el aire. Pónganse un cubrebocas, ventilen los espacios cerrados. Ustedes que utilizan el transporte público, de verdad, insistan, mejor en lugar de hace frío, cierren las ventanas, no, en el camión, en el taxi, en el metro, en donde vayan, abran las ventanas y esto disminuye muy importantemente su riesgo de contagio. Entonces, en los meses, vamos a decir, de octubre a marzo, esto es importantísimo. Adopten nuevamente las medidas de prevención. Protéjanse ustedes y tengan, por favor, la cortesía, el deber, el valor cívico de proteger a otras personas que pueden ser vulnerables y tener la enfermedad de forma severa. Hagan esto, es un periodo del año en donde tienen que reforzar las medidas y ya, de verdad no es complicado y hace una diferencia enorme. Esos son mis 2 centavos finales. Te queremos mucho. Luis Berman. Lidia Villarreal, gracias Lorian por tu libro Las vidas que no contaron. Ay, gracias, qué amable, qué amable. Oscar Torre nos manda una aportación, 1000 gracias. Rosa López adquirió su membresía de fan. Amparo Rubio Salazar nos manda una aportación. Y Lianita Murman dice, a Pedrito le hackearon y lo bloquearon de sus redes. No, a Sarita. No, a Pedrito, no. A Pedro antes le bloquearon redes, ¿verdad, Pedro? ¿A ti también, Pedro? ¿Te hackearon? Mira, yo tenía entre Twitter y Facebook, tenía yo 6,5 millones de seguidores. Ahorita tengo 43,000 en un nuevo espacio, pues, pero sí, hackearon mis cuentas y en Twitter y en Facebook no saben qué pasó. Así fue. ¿Perdón? Así de raro.
Así, Dios. así. No tengo la menor idea qué pasó y ellos tampoco. Verónica, habla. Bueno, a ver, listo. Esos son los comentarios que tenemos en el superchat. Ya estamos en 8,500, ya casi llegamos a los 9,000 para ya la última meta que acabamos de subir. ¿Qué más? Pues los esperamos a las 11 de la mañana, en 20 minutos. Lo que AMLO no quiere que sepas. Va a estar Jesús Martín Mendoza, Mario Di Constanzo, Joana Felipe. También a las 2 comiendo Jorge Triana, Margarita Zavala. Y a las 8 cenando. Esta vez va a estar Mario Di Constanzo, Georgina Gagiola, Estefanía Naro y Carlitos Alarraqui. Sí, viene invitado Rubén Moreira. Ah, y viene de invitado Rubén Moreira, Sí, ¿ven? sí. Pues va a ser un día largo en Atypical, que nos acompañen y que nos acompañen en el superchat, en todos, porque eso es lo bonito de los programas en vivo, que podemos... Oye, y yo quiero darles las gracias por la enorme aceptación del programa de ayer de Platicando con María de la Riva. Métanse si tienen tiempo, no es un programa largo, pero ya ven que María es la experta en lo que es el tema de aviación aquí en Atypical. Vaya desmadre de aeropuerto que nos esperan. Véanlo, vale la pena. Un horror de horror. Es que yo despediría, antes de despedirme de todos, Morena no sabe gobernar, no tiene ni la más remota idea de lo que era gobernar. Cero. Lorian, te amo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, y gracias por venir acá, mi amor. Ya viniste acá. Un placer. Maravilloso. Gracias. Pedro Ferriz de Con, gracias. Muchas gracias a Lorian, que la aportación que nos hace debe de documentarse para todas las personas, y creo este programa es obligado que lo vea todo México, porque es un programa exactamente claro del punto de vista de Lorian, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar y lo que tenemos que hacer, y esto creo que es muy aleccionador, sobre todo para nuestros chiquitos, los más chiquitos, y para los que ya estamos en la tercera base. Sí. También. Muchas gracias, saludos. Pedro, gracias otra vez. Un abrazo. Buena semana, nos vemos lunes. Dios quiere. Luis Vélez. Y oigan, y por favor, la marcha del 18. Esa que no Estamos se nos olvide, el puestos. 18 de febrero. Por favor, Xochitl me habló, nos pidió de favor que apunten el 18, nos tienen que acompañar a la marcha. Así es. Claro. De rosa, por favor. Salimos del Monumento a la Revolución. No podemos llegar al Zócalo porque, ¿qué creen? Lo han de estar arreglando. Lo están arreglando. Ay, no. Sí, que es Van a peatonal ahora. pintar la... Oye, Rubinstein, qué sabio una eres. jalada. Pues, ¿Cómo te enteraste? coincidieron las fechas, casualmente. Casualmente. Él dio la orden. Sí. Y Sarita, te quiero. Gracias. Estuvo igual. padrísimo. Qué bueno que les gustó. Berito, eres un amor. Te Gracias quiero. a todos. Y a toda la Gracias. familia Atypical. Disfruten Atypical. Tengamos todos una semana linda. Nos vemos más tarde. Muchas gracias.